Saludos a todos. En este vídeo vamos a conocer el funcionamiento del lazo de freno de emergencia. Los trenes disponen de un lazo de seguridad que recorre todo el tren. En este lazo se conectan cada uno de los dispositivos y equipos cuya actuación provoca un frenado de emergencia. El frenado de emergencia se obtiene por interrupción del lazo de seguridad, el cual provoca la desexcitación de los relés de freno de emergencia, que a su vez provocan la desactivación de las electroválvulas situadas en cada uno de los coches y, consecuentemente, el frenado de emergencia del tren. Esta acción se acompaña con el corte de tracción en todo el tren, como ya vimos en el lazo de tracción. El freno de emergencia es un freno de máximo esfuerzo, exclusivamente neumático, con el sistema antideslizamiento operativo. Para la recuperación del lazo de emergencia, una vez abierto, además de que la condición que lo ha abierto desaparezca, es necesario que el tren pare, es decir, que tengamos velocidad cero. Partiendo de la cabina de conducción MC1, lo primero que nos encontramos en el lazo de emergencia son las alimentaciones de dicho lazo, protegidas mediante los magnetotérmicos 32F3 y 32F1. El circuito alimentado por el magnetotérmico 32F3 será el utilizado para el caso de pulsación de anulación del lazo de freno de emergencia, así que de momento dejaremos su explicación aplazada hasta el final. Partiendo de la alimentación del lazo por el magnetotérmico 32F1, nos encontramos con un contacto normalmente abierto del relé 20K13, de cabina activa, el cual quedará cerrado cuando se tenga gobierno y dejará pasar la señal. Siguiendo el circuito nos encontramos con el conjunto de contactos que, tal y como hemos mencionado con anterioridad, evita la recuperación del lazo de emergencia una vez abierto hasta que el tren no tiene velocidad cero. Como vemos, el contacto normalmente abierto del relé kilómetro 0 63K2 solo estará cerrado por debajo de los 3 km por hora, permitiendo el paso de la señal. En cambio, el contacto normalmente abierto del relé 32K1 relé de freno de emergencia, solo estará cerrado cuando el lazo de freno de emergencia cumpla todas las condiciones. En caso de abrirse el lazo, la señal no volverá a poder pasar mientras el contacto de relé de kilómetro 0 63K2 esté abierto. Es decir, mientras el tren no esté a menos de 3 km por hora. Volvemos a encontrar un conjunto de contactos del relé 20K13, de cabina activa. El primer contacto, normalmente abierto, estará cerrado permitiendo el paso de la señal. En cambio, el contacto normalmente cerrado quedará abierto impidiendo el paso directo de la señal y obligándola a realizar el paso por el resto de los elementos. La señal ahora se encuentra con el contacto normalmente abierto del relé 28K2. Como podemos ver en la ampliación, pertenece al detector de acoplamiento. Cuando el tren cambia de estado, de acoplado a no acoplado o viceversa, se aplica el freno de emergencia. En caso de realizar también una remolcada y ésta separarse, se abriría dicho contacto, interrumpiendo el lazo y frenando el tren por emergencia. Pasamos ahora al presostato de mínima del MC1, B05. El contacto normalmente abierto se cerrará cuando la presión de la TDP sea mayor de 6,5 kg. En caso contrario, permanecerá abierto provocando el freno de emergencia. El siguiente contacto que nos encontramos es el 49K1, perteneciente al relé de lazo de tiradores de alarma. Como podemos ver en el zoom, se trata de un lazo propio que recorre todos los tiradores de alarma. Cuando no hay ningún tirador de alarma accionado, el relé 49K1 cierra su contacto en el lazo de emergencia, dejando pasar la señal. En caso de abertura del contacto 49K1 por la actuación de un tirador de alarma, si se ha superado la distancia de 45 metros se cierra el contacto 63K4, evitando así la abertura del lazo de emergencia. Finalmente, en caso de avería del lazo de tiradores de alarma o imposibilidad de rearme de algún tirador, pulsando el bypass de tiradores de alarma se cierra el contacto del relé 49K2 y pasa la señal, evitando la abertura del lazo de emergencia. Ahora nos volvemos a encontrar con el presostato de mínima y el detector de acoplamiento del MC2, que funcionan como los citados anteriormente. Como vemos, la señal no puede proseguir hacia la cabina del MC2 por el contacto abierto del relé 20K13, al no estar dicha cabina activa.
La señal desciende entonces por el circuito hacia el contacto del relé 32K4 de la seta de emergencia de la cabina MC2 y posteriormente al mismo contacto de la seta de emergencia de la cabina del MCA1. Como vemos en la imagen, en caso de estar abiertos dichos contactos por actuación de la seta de emergencia, se encendería el piloto luminoso 32H1 en la cabina con la seta de emergencia aplicada. Nuevamente se pasa por un contacto del relé 20K13 de cabina habilitada y la señal puede continuar por diversos caminos, teniendo en cuenta el modo de conducción seleccionado. En el caso del modo AM, la señal pasa directamente sin tener en cuenta el hombre muerto y solo tiene la restricción de no tener el bypass de ATC activado, que abriría el contacto normalmente cerrado 61K3. Para los modos de conducción manual, el contacto normalmente abierto del relé 60K1 de hombre muerto debe estar cerrado, para permitir el paso de la señal hacia el manipulador marcha-freno. En caso de avería de dicho dispositivo, disponemos del pulsador luminoso de anulación de bypass de hombre muerto 60S1, que una vez pulsado garantiza el paso de la señal hacia el manipulador marcha-freno sin tener en cuenta el estado del hombre muerto. Una vez pasado el manipulador marcha-freno, nos encontramos nuevamente con un contacto normalmente cerrado de la seta de emergencia de la cabina activa 32S1. Por último, la señal debe pasar por un contacto de seguridad normalmente abierto del equipo de ATC. En caso de avería de dicho sistema, la señal podrá pasar por el contacto normalmente abierto del ATC de bypass 61K3. Finalmente, si todos los condicionantes con sus diferentes posibilidades se han cumplido, la señal llegará al relé 32K1 excitándolo y permitiendo la eliminación del freno de emergencia. Tal y como comentamos al principio del vídeo, en caso de necesidad, una parte del lazo de freno de emergencia puede ser anulada. Para ello existe el pulsador luminoso 32S2 de anulación de freno de emergencia. La anulación del lazo es efectiva desde la cabina habilitada y permite efectuar el bypass de todo el lazo excepto de las protecciones del manipulador marcha-freno, hombre muerto, la seta de emergencia de la cabina activa y la propia del ATC, que como ya vimos tiene su propia anulación. Lo que sí queda anulado es la imposibilidad de rearmar el lazo antes de la parada, la vigilancia de la presión mínima en TDP, el control de cambio del estado del enganche, el lazo de tiradores de alarma y la seta de freno de emergencia de la cabina opuesta. A continuación vamos a ver gráficamente el camino que seguiría la señal del lazo de freno de emergencia en condiciones nominales. La señal pasaría a través de un contacto de la cabina activa, nos llegaría al contacto del relé de kilómetro cero, pasaría nuevamente por un contacto de la cabina activa, el contacto del detector de acoplamiento, el contacto del presostato de mínima del MC1, si tuviera más de 6.5 kilogramos podría pasar, llegaríamos a los tiradores de alarma y si no hubiera ningún tirador de alarma actuado pasaría a través del contacto 49K1, llegaríamos al presostato de mínima del MC2, detector de cabina acoplada en el MC2, bajaría la señal llegándonos al contacto de la seta de emergencia del MC2, pasaríamos por el contacto de emergencia de la seta del MC1, nuevamente otro contacto de cabina activa y dependiendo del modo de conducción, si fuéramos en modo AM pasaríamos por un contacto del ATC de bypass que impediría su selección si dicho bypass estuviera activado y en caso de conducción en modos manuales pasaríamos a través del contacto del hombre muerto llegando por el mismo camino al manipulador marcha-freno. Una vez llegado aquí, la señal proseguiría encontrándonos con un contacto de la seta de emergencia de la cabina activa y llegando por último lugar a los contactos de seguridad del ATC. Una vez pasado dicho contacto, ya excitaríamos el relé de 32K1 de freno de emergencia. Ahora veremos gráficamente cómo llegaría la señal del lazo de freno de emergencia en caso de actuación del bypass de freno de emergencia. La señal pasaría por el contacto de cabina habilitada, por el contacto del bypass de freno de emergencia
y nos llegaría directamente hacia la zona de selección de modo, AM o modos manuales pasando por el hombre muerto. Como vemos, toda la parte que nos saltamos es la que comprende presostatos de mínima, tiradores de alarma, detectores de acoplamiento, relé de kilómetro cero, seta de emergencia de la cabina contraria. La propia cabina queda garantizada la actuación de la seta de emergencia no por este contacto, sino por el contacto que nos encontramos siempre más abajo. Asimismo, también nos queda activo el hombre muerto, como hemos visto, y la propia seguridad del ATC.